Siempre he tratado de llevar a México por delante y en particular a nuestra querida ciudad de Puebla de Los Ángeles. Hay que ver los recursos, pero quiero que de inmediato se inicien con base en la tesis, el proyecto para poner en valor la plaza principal de San Pedro, que pues estaba totalmente abandonada, era de tierra, las casas alteradas, las casas históricas, el rompimiento de algunas construcciones, etcétera, etcétera. Con eso me inicié en el campo de la restauración y me comprometí muchísimo en el campo de la defensa del patrimonio cultural. Me dijo en una ocasión que era muy necesario, que un buen restaurador tenía que estudiar historia para tener y investigar sobre los orígenes del edificio que se iba a restaurar. Por ejemplo, el hacer una nueva arquitectura en un contexto histórico se puede hacer a lo que yo he llamado arquitectura de integración, que presentamos alrededor de 1000 páginas del proyecto de investigación. Wow. De investigación, más 666 planos del proyecto de ejecución de la fábrica de la Constancia. Una cosa que nunca se había hecho en Puebla, ni creo que se vuelva a hacer en Puebla. Es el único corral de comedias que prácticamente queda íntegro, porque existen otros corrales de comedias, que quedan 3 en España y 1 en Portugal, que yo los he ido a ver. Sin embargo, han sido mal intervenidos y se han un poquito alterado en otros temas, sobre todo en la cuestión pedagógica, en la docencia. Con él aprendí mucho la cuestión didáctica para impartir clases en posgrado. Portilla, una eminencia, pero como profesor, una gente muy preparada, pero en su vida normal era una gente muy sencilla y le gustaba mucho que lo llevara a él y a su esposa, los llevara a Cholula, y ya que íbamos a la pirámide y hice las gestiones para que viera los bebedores de pulque y eso, porque ya no. Y que es uno de los casos donde se utilizó, por ejemplo, muy importante, que luego me comentará usted, la cal, porque toda la fachada está hecha con argamasa, la ornamentación está hecho con azulejo y con ladrillo. Entonces se hizo con cal apagada. El problema viene de raíz, porque en las escuelas de arquitectura o facultades de arquitectura en nuestro país y las ingenierías nos enseñan los materiales históricos. De hecho, yo he tenido la fortuna de ser invitado, porque además abunda mucho. Económicamente es mucho mejor en una obra de restauración, porque tiene un abundamiento a veces del 100 o más del 100%, que generalmente tienen dentro de su equipo gente que no desconoce totalmente que es el patrimonio en general cultural. No se pueden quedar con los conocimientos de hace 30 años o 40 años de la restauración, no. La restauración va más a prisa a nivel mundial que nosotros mismos. Entonces tenemos que estar al tanto de lo que se hace en otros países y ver si es factible o no es factible en nuestro país, porque hay cosas que no son factibles en nuestro país. Sí, se puede utilizar materiales contemporáneos, pero dependiendo para qué, hay que restituir con los propios materiales para que sigan estructuralmente funcionando de manera como se crearon inicialmente. Y de los profesores que imparten en las universidades, que sobre todo que tengan experiencia en restauración, porque ese es uno de los grandes problemas. Generalmente a veces contratan profesores que no tienen experiencia en restauración, rechazado totalmente del campo en la reestructuración de edificios históricos, porque en lugar de ayudar es todo lo contrario. Por ejemplo, torres que les ponen marcos de concreto armado, ha sido fatal. He tomado las fotos como cuando se viene un nuevo sismo, se han caído las torres, no por en sí que están bien, se han cuarteado, pero se han caído por los marcos de concreto armado. ¿Por qué? Porque actúan con un ariete que golpea. José Antonio Terán Bonilla, destacado arquitecto mexicano, nació en Puebla. Se formó como arquitecto en la Universidad Autónoma de Puebla y se especializó en restauración de monumentos a través de una maestría en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Obtuvo su doctorado en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estudió historia del arte hasta el nivel doctoral. Su carrera como arquitecto restaurador ha abarcado trabajos en las ciudades de Puebla, México y Guanajuato, tanto en el sector público como en el privado. Entre sus proyectos más significativos se encuentran la restauración del exconvento de Churubusco
Churubusco en la Ciudad de México y la rehabilitación de varias plazas históricas en Guanajuato. En Puebla ha restaurado importantes edificaciones religiosas y civiles, incluyendo iglesias, templos y teatros. Terán Bonilla ha impartido cursos sobre restauración en diversas universidades de México y en el extranjero, destacándose por su amplia experiencia y contribución al campo de la conservación del patrimonio arquitectónico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Cuán, de Oxical. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Legados Icónicos, el podcast de historias que nos inspiran a conservar el patrimonio cultural, en el contexto del 40 aniversario de Oxical. En esta ocasión tenemos el honor, el gusto, el privilegio de contar con nuestro invitado, el doctor José Antonio Terán Bonilla. Nada más y nada menos. Y además nos recibe en sus oficinas, en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias, ingeniero Juan, por esta entrevista. Si pensamos en un embajador de México, un embajador del patrimonio cultural mexicano, del patrimonio barroco, todos pensamos en usted. Muchas gracias. Bueno, no soy embajador, pero sí como simbolismo siempre he tratado de llevar a los países que he viajado, siempre he tratado de llevar a México por delante y en particular a nuestra querida ciudad de Puebla de Los Ángeles. Puebla de Los Ángeles, que usted dejó para venir a México a raíz del sismo. Efectivamente, a raíz de un sismo, mi interés fue por estudiar una maestría en restauración. En aquella época, desgraciadamente, se había cerrado la maestría de restauración de la UNAM, por los problemas políticos, etc. Y entonces se había abierto una nueva convocatoria por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, tuve la fortuna de obtener una beca, media beca por parte del gobierno del Estado de Puebla y media beca por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y por eso me vine a estudiar la maestría en restauración de monumentos históricos y sitios. Oiga, platíquenos de su tesis, de esa maestría. Bueno, mi tesis la elaboré sobre la plaza Mayor, que hoy le llaman plaza principal, pero en realidad fue, como en el caso de Puebla, fue la plaza mayor de Cholula, de San Pedro Cholula, porque hay que recordar que existen dos Cholulas, San Pedro Cholula y San Andrés Cholula. De esto la eligió prácticamente el director de mi tesis, que fue el doctor Efraín Castro, y el codirector, el doctor Carlos Chanfón Olmos, son los que eligieron la temática para hacerla, y le hicimos en colaboración con varios compañeros de hacer esta tesis para recuperar, se llamó la tesis Puesta en Valor de la Plaza Mayor de San Pedro Cholula, Puebla. Esto tuvo buen éxito porque al finalizar mi maestría, para irle a dar al doctor entonces Alfredo Toski Fernández de Lara, que era gobernador entonces, le fui a dar las gracias por haberme dado la beca, y entonces le llevé una tesis empastada incluso en piel, y le platiqué de la importancia que había tenido esta tesis. Y me dijo, bueno, ¿y esta tesis es operativa? Le dije, no solamente es operativa, con esta tesis se puede realizar, es ejecutiva. En ese momento él cogió el teléfono, le habló al secretario de Obras Públicas, que además era el arquitecto Ricardo Hernández Franco, que yo había sido su ayudante en la Universidad Autónoma de Puebla, en la hoy Facultad de Arquitectura, y antes Escuela de Arquitectura. Y le dijo que tenía esto, y le dijo, bueno, pues hay que ver los recursos, pero quiero que de inmediato se inicien con base en la tesis, el proyecto para poner en valor la plaza principal de San Pedro, que pues estaba totalmente abandonada, era de tierra, las casas alteradas, las casas históricas, el rompimiento de algunas construcciones, etcétera, etcétera. Entonces estudió todo, no solamente la plaza, sino el entorno de la plaza principal. La estudiamos con mis compañeros, y a raíz de eso ya se llevó a cabo
la intervención en la cual él me invitó, y yo iba los fines de semana, iba los viernes y sábado a hacer prácticamente una supervisión de que las obras fueran apegadas a la investigación y sobre todo a la ejecución de la obra. Y bueno, pues esa fue, vamos a decir que de las primeras obras. En realidad la primera obra fue el Escomento de Churubusco, que entonces era el museo era el museo del automóvil, y se convirtió en Museo Nacional de las Intervenciones Extranjeras que ha tenido México. Y tuve la fortuna que el propio instituto me invitara a participar en esa restauración, que duró 2 años, la restauración, 10,000 metros cuadrados de obra, y en eso pues me dediqué a hacer el proyecto de restauración y por supuesto la obra, la dirección de la obra. Esas son con eso me inicié en el campo de la restauración y me comprometí muchísimo en el campo de la defensa del patrimonio cultural, como bien dice usted, del patrimonio cultural, que además pues me volví realmente un defensor del patrimonio cultural. Quiero decirle simplemente como una anécdota que la Casa de la Cultura de Puebla yo la inauguré, fui el primer conferencista que la inauguré con entonces el secretario de Cultura, que era el profesor Pedro Ángel Paló, reconocido personaje. Fui a dar una conferencia y cuando se inauguró la Casa de la Cultura en el antiguo Colegio de San Juan. ¿Eso en qué año fue? La ciudad, pues. Fue en 1974. 74. El 12 de diciembre, el Día de la Virgen, ese día se inauguró la Casa de la Cultura y yo fui el conferencista que la inauguré. Wow. Oiga, usted, bueno, quienes lo conocen, dicen que usted es una persona sumamente disciplinada y que se ha trazado metas. Y platíquenos, porque usted, egresado de la UAP, sí, en arquitectura, que es la ahora benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así es. Después estudió en la UNAM y usted incluso ya dio clases en el doctorado, en diferentes doctorados en la UNAM. Y entiendo que es el único de la UAP que ha logrado eso, egresado de la UAP. Pienso, no sé si existen otros profesores, pero que yo sepa, generalmente no admiten que sean egresados de otras universidades de la licenciatura. Generalmente, es una parte de su política. Sin embargo, en mi examen de doctorado que tuve mención honorífica y estuvo presente la directora de posgrado, a los 15 días me llamó por teléfono para que fuera a platicar con ella porque ella estuvo en el examen y me hizo el favor de invitarme a que me integrara yo a la planta de profesores del doctorado de arquitectura. Entonces ese fue un gran logro para mí, el que inmediatamente me pude incorporar. Me hizo un contrato por 1 año, después por 2, así, y después pues cumplí el año pasado, cumplí 35 años que tuve el privilegio de que me entregara especialmente el rector, el doctor Graue, que ya salió de la rectoría, me hiciera favor de entregarme un reconocimiento por mis 35 años de labor en la Facultad de Arquitectura y en la Facultad también de Filosofía y Letras. Sí, porque además estamos en un lugar donde se enfoca en estudios históricos. Y usted es historiador y usted es arquitecto. Así es. Entonces esa combinación pues no es tan común. No es común, sin embargo es muy necesaria. Y yo le voy a decir a usted que cómo nació ello. Cuando yo terminé y me gradué de la maestría, el doctor Efraín Castro, este profesor y que es poblano también, y que es un erudito en el campo de la historia y de la historia del arte, me dijo en una ocasión que era muy necesario que un buen restaurador tenía que estudiar historia para tener y investigar sobre los orígenes del edificio que se iba a restaurar. Sí, porque yo al principio, obviamente, pues contraté historiadores que fueran a los archivos para ver si había un contrato de obra, cómo se había hecho, en fin, contrataba yo personas. Y efectivamente fue muy buena su sugerencia, porque eso me permitió, y me fui a escribir a la maestría de historia. Sin embargo, me dijeron, oiga, pero es que como usted es arquitecto, necesariamente tiene que llevar algunas materias. Dije, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho estudié ahí, pues me revalidaron y
y estudié gran parte de las principales materias de historia, y con eso tuve revalidada prácticamente la licenciatura de historia, y posteriormente pues ya realicé la maestría, y ya después hice el doctorado de arquitectura, y posteriormente regresé para hacer el doctorado de historia del arte en la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual estoy por concluir mi tesis doctoral. Maravilloso, doctor. Oiga, y en ese sentido, o sea, ¿cómo maneja los desafíos de la modernización, ahora volviendo al presente, y la conservación del patrimonio histórico en sus proyectos? Bueno, es un problema muy grave porque siempre las autoridades piensan que no es compatible la cuestión de modernización. Siempre las autoridades, sean gobernadores, alcaldes, arquitectos, constructores, etcétera, etcétera. Pero eso es por falta de conocimiento, yo diría más bien de desconocimiento que tienen ellos. Pero sí hay compatibilidad siempre y cuando se encuentre esa compatibilidad. Por ejemplo, el hacer una nueva arquitectura en un contexto histórico se puede hacer a lo que yo he llamado arquitectura de integración. ¿Qué es la arquitectura de integración? Es hacer una arquitectura contemporánea, que no sea fachadismo, no sea simplemente la fachada, que se integre, no, que se estudie el contexto urbano, histórico, del entorno del edificio o del predio en el cual se va a construir una nueva edificación, y entonces se tiene que integrar el contexto, pero no solamente de fachada, sino de ver los partidos arquitectónicos, si son casas de habitación, si son edificios religiosos, conventos, hospitales, etcétera, etcétera. Y sí se puede hacer, y de hecho, pues yo he dado muchos de estos cursos en muchas universidades, tanto mexicanas como del extranjero, sobre la arquitectura de integración. Pero es todo, llevar toda una metodología, y ese conocimiento pues lo tienen que tener, número uno, los arquitectos restauradores, pero también los arquitectos comunes y corrientes, cuando van a intervenir en cuestiones de diseño arquitectónico, pues tienen que conocer y llevar una metodología muy estricta para integrarse. El edificio además se puede integrar con materiales tradicionales, ¿sí? O con materiales contemporáneos, no hay ningún problema, siempre y cuando no afecte la imagen urbana, arquitectónica, del contexto en el cual se encuentra el nuevo edificio, ¿sí? Okay. Este es un caso. Este edificio en el que estamos es un caso de integración, Okay. ¿sí? Que obviamente yo no lo hice, pero ayudé en dar sugerencias, y eso, cuando se licitó, se puso a concurso hacer este edificio de la parte histórica. Por la parte histórica, ya veremos dónde está la biblioteca, las oficinas y eso. Esto era una casa del siglo XVIII. Okay. Oiga, ¿y cuál es el proyecto de restauración más desafiante que ha dirigido o asesorado? Pues mire, el más claro, complicado fue la fábrica de la Constancia Mexicana en Puebla, que además es la primera fábrica que tenemos, que se realizó en nuestro país después de la independencia. Donde, por cierto, se usaron muchos productos de Oxical. Así es. Entonces, en este proyecto fue muy interesante porque el gobierno buscó una serie de requisitos y no encontró la persona apropiada para ello. Y de hecho, a mí me tuvieron como asesor, primero para buscar, y no, pues casi todas los despachos y contrataciones, pues no tenían personal calificado para hacer el proyecto de restauración. Entonces, por cuestiones legislativas y eso se puede, el entonces gobernador dijo, bueno, pues yo diría que pues usted haga el proyecto y se haga de un equipo de trabajo. Dije, bueno, déjeme ver mis tiempos, y efectivamente, pues yo tuve, no sé, 30 colaboradores en ese proyecto, ingenieros, por ejemplo, no solamente para la estructura de la fábrica, pero que supieran de estructuras históricas, no ingenieros de concreto armado. Y también otros colaboradores, arquitectos restauradores, pero también para hacer todo el estudio y la investigación, todo un equipo de historiadores,
se hizo una investigación de tal manera que presentamos alrededor de 1000 páginas del proyecto de investigación. Wow. De investigación, más 666 planos del proyecto de ejecución de la fábrica de la Constancia. Una cosa que nunca se había hecho en Puebla, ni creo que se vuelva a hacer en Puebla. Fue una oportunidad, y con un equipo muy calificado que fui seleccionando, por ejemplo, para el tratamiento de aguas de este ramal del Atoyac, para el entorno, que no afectara el entorno, la propia recuperación de la fábrica, que ahora, pues como saben, fue un convenio con TV Azteca, en el cual fui también invitado cuando se hizo este convenio, cuando ya se terminó la obra, y también estuve, en los primeros meses estuve supervisando también la obra, pero después me separé, debido a que algunas cosas no se hicieron como estaban consideradas dentro del proyecto. En ese sentido soy yo sumamente estricto, y entonces pues hablé con el gobernador y el secretario de Obras Públicas y les dije que pues yo me retiraba porque nos estaba realizando por parte de las constructoras que habían contratado, pues nos estaban apegando al proyecto de restauración. Antes de ser una fábrica, ¿qué uso tuvo ese inmueble, la Constancia mexicana? No, fábrica textil. Siempre fue una fábrica, toda la vida fue una fábrica textil. Okay. Las últimas la heredaron en la década de los años 80 los trabajadores, porque ya no tenían con qué pagarles los trabajadores, entonces se dio ello. Tengo toda la historia de ello porque en aquella época un gobernador, Melquiades Morales, que también tengo amistad con él, pues hizo que se rescatara la fábrica, que cuando menos se rescatara, o sea, para que no se perdiera. Ajá. Y que no se fuera a vender, etcétera, etcétera. Tengo entendido que se le pagó a los trabajadores, se les indemnizó, okay, y se recuperó. Sin embargo, a él ya no le tocó la recuperación del inmueble, sino que fue al licenciado Mario Marín, el que le tocó rescatar esto, y el que me conocía desde que era alcalde, pues me hizo favor de invitarme más que nada a que yo formara una especie como de ver qué empresas podrían hacer la restauración de esto, pero debido a que pues ninguna de las empresas, porque se dedicaban pues no a hacer obra civil, bodegas, etcétera, pero prácticamente ninguna empresa tenía un restaurador en aquella época calificado, y vale que ya había, porque yo formé mucha gente de restauración, formé en la ciudad de Puebla, sobre todo en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. La UPAEP. La UPAEP. Muy bien. ¿Usted fue catedrático ahí? Sí, claro, 10 años. Ah, excelente. Sí. Oiga, Oxical está en un municipio que se llama Tecali de Herrera. Exactamente. Entonces, allí pues es un lugar emblemático que tiene mucho patrimonio. Y entre ellos está el antiguo Corral de Comedias, donde usted participó fuertemente. Efectivamente. ¿Puede platicar esa parte? Ese Corral de Comedias es el único corral de comedias que prácticamente queda íntegro, porque existen otros corrales de comedias, que quedan 3 en España y 1 en Portugal, que yo los he ido a ver. Sin embargo, han sido mal intervenidos y se han un poquito alterado. Pero cuando yo lo conocí, porque el entonces gobernador Alfredo Toschi Fernández de Lara, después de que conoció mi tesis, que estuve en la obra para recuperar la Plaza Mayor de Cholula, que además él era originario de Cholula, un día pues me invitó, me dijo, oiga, usted vamos a Tecali, Puebla, porque me han dicho que allá, que es muy interesante un edificio que es una plaza de toros. Cuando yo llegué ahí, yo tampoco lo conocía, estaba en ruinas. Dije, no, esto es una plaza de toros. Esto no es un teatro, sino es el antecedente de los teatros que se llaman corrales de comedias, ¿sí? Y yo ya había estudiado esos temas, lo conocía, pues siempre he sido profesor de historia de la arquitectura del siglo XVI hasta el siglo XX. He sido profesor en diversas universidades. Por lo tanto, conocía yo muy bien y me dice, ¿qué posibilidad hay de rescatarlo? Le digo, todas, pero pues entonces hay que hacer un convenio tripartita en el gobierno federal, el gobierno del estado y el ayuntamiento de Tecali, y se podía recuperar. Y yo, si quiere, yo puedo hacer el proyecto de restauración y encargarme de la supervisión de la obra, porque la obra la hizo la Secretaría de Obras Públicas, ¿sí?
Y bueno, fue un buen rescate de que ahora pues es ahí como un ícono en Tecali de Puebla, porque es el único corral que yo sepa que nos queda en el mundo americano y en el mundo europeo. Y que fueron los antecedentes del... Por ejemplo, el mal llamado Teatro Principal de Puebla no es un teatro. Eso se le puede... Los teatros nacieron hasta el siglo XIX en nuestro país, tardíamente. Pero este fue también un antecedente de los corrales de comedias, ¿sí? En Puebla, pero con ya una mejor estructura que la que tenía, porque sí es ciudad de Puebla. El otro pues es un poblado histórico, pero que digamos que no tenía el nivel ni económico ni social en aquella época. Entonces, y por supuesto es posterior. El de Puebla es un corral que yo lo he estudiado muy bien, ¿sí? Que se construyó entre 1759 y 1760. Tengo hasta el autor, he encontrado el autor, quien hizo el proyecto, y que también una investigadora y yo ganamos el Premio Nacional de Investigación por hacer la vida y obra de este gran arquitecto Antonio de Santa María. Este gran arquitecto del siglo XVIII que fue de las glorias, y de las obras dos grandes, hizo muchas obras, pero hizo el Templo de la Compañía de Jesús, que es la obra maestra de la arquitectura barroca en Puebla, e hizo corral de comedias, ¿sí? Que también es único en América. No queda ninguno otro en alguna de las ciudades de América. Me consta porque he viajado y siempre he buscado estos corrales de comedias. Muy bien. Oiga, si tuviera que elegir un mentor, un guía en su juventud para iniciarse en estos menesteres de la conservación del patrimonio cultural del barroco, ¿en quién pensaría? Como un mentor, bueno, más bien ya los tuve. Ajá, Yo diría que más bien los tuve, no pensarían sí. Que... No, yo ya los tuve y fueron varios. Obviamente el primero que ocupé su lugar es el doctor Carlos Chanfón Olmos, okay. Toda una eminencia de profesor, con el cual colaboré con él prácticamente 20 años. De hecho, estudié el doctorado. Yo fui de la primera generación del doctorado, cuando se abrió como facultad la UNAM, y colaborando, claro, todos los que habían sido mis maestros estuvieron en esa primera generación. Yo tuve la fortuna de que en mi examen de tesis de maestría estuvo el director, que era de la Facultad de Arquitectura, el doctor Aguirre Cárdenas, otra eminencia, que tenía nada más 3 carreras: doctor en arquitectura, doctor en pedagogía e ingeniero civil. ¿Sí? Y entonces él me dijo: Terán, yo lo invito a que usted sea de los primeros que se inscriba al doctorado de arquitectura, que fuimos 18 los primeros que ingresamos al doctorado de arquitectura. Y esa fue la razón, ¿sí? Bien, bien, bien. Y después, pues, uno de mis grandes maestros fue el propio doctor Aguirre Cárdenas, en otros temas, sobre todo en la cuestión pedagógica, en la docencia. Con él aprendí mucho la cuestión didáctica para impartir clases en posgrado. Y luego, pues, tuve otros profesores como el doctor Efraín Castro Morales, el doctor León Portilla, el gran personaje de nuestra historia prehispánica de México, el doctor O'Gorman, o sea, recuerdo muchos, el maestro Moreno de los Arcos, desgraciadamente ellos ya fallecidos, Jorge Alberto Manrique, en fin. Voy a hacer un libro, espero en el futuro que la vida me dé la oportunidad de escribir un homenaje a todos los que de alguna manera me enseñaron lo que he aprendido. ¿Y cómo es que interactuó con el doctor León Portilla? ¿Cómo lo conoció? Pues porque yo tomé clases con él en la UNAM, okay. En la maestría de historia, porque hice la maestría al mismo tiempo de historia y de historia del arte. Y después la UNAM me reclamó que no se podía hacer las 2 maestrías, que era ilegal. Dije, bueno, pues yo me fui a inscribir, llevé de las 2, y bueno, pues ya tengo los créditos. Obviamente ya no me podían quitar los créditos. Por lo tanto, yo llevé con él y con el doctor O'Gorman, historiador, el hermano del famoso arquitecto O'Gorman, el que hizo el mural de la UNAM claro. de rectoría, ¿sí? Oiga, ¿y cómo ha influido su formación en historia y en historia del arte en su enfoque arquitectónico? Muchísimo. Por eso estoy aquí como historiador, precisamente aquí. Aunque yo trabajo historia de la arquitectura, historia del arte, todo lo que es patrimonio cultural. También trabajo en temas de patrimonio.
en diversas, sobre todo mi especialidad ha sido el periodo virreinal. Sin embargo, he incursionado mucho en el siglo XIX también, en investigaciones. Pero también he trabajado en historia de las mentalidades, que ese es un tema poco abordado en nuestro país. Aquí hay un seminario de historia de las mentalidades. Yo no pertenezco a ese seminario, que también funciona muy bien. Sin embargo, el hecho de la restauración me llevó a San Luis Tehuiloyocan, por el paso de Cortés, a cuando también el doctor, el gobernador me dijo que teníamos que hacer algo por los pueblos olvidados de Cholula, que no tenían drenaje, agua potable, y que rescatáramos lo más posible la cuestión patrimonial, arquitectónica y urbana. Entonces, entre ellos me mandó a este pueblo que nadie lo conocía, ese pueblo. Me costó trabajo, entré con una camioneta de doble tracción porque no había, ni siquiera brecha había. Era desconocido prácticamente este pueblo. Posteriormente se hizo carretera, etcétera, etcétera, porque muy hábilmente el doctor Toski pues pidió ayuda de la federación para hacer una carretera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estudiando esta población para hacer una rehabilitación, porque tiene 3 templos, una parroquia y 2 templos interesantes, y aparte pues encontré de arquitectura sencilla, pero encontré entonces una casa que originalmente se pensaba que era casa, pero después de estudiarla desde el punto de vista arquitectónico e iconográfico, pues me di cuenta de que eso no podía haber sido una casa, porque simplemente tenía una sola habitación, y eso pues no podía ser. Un zaguán y una habitación, y un gran patio. Entonces, al estudiar ello, y como yo estaba llevando cursos en España, en la Universidad de Valencia, con el erudito, el doctor Santiago Sebastián, que fue su alumno muchos años, y que me retomó mucho, como casi como si fuera mi padre, pues él, cuando yo le llevé, pues se sorprendió y dijo, no, esto es una cosa única en la historia mundial. Encontró usted un templo dedicado al demonio, es decir, donde se hacían las misas negras. Tienes que estudiarlo. Y lo estudié, y luego en un congreso internacional, que el invitado principal era en 1992 el doctor Santiago Sebastián, que traía un gran libro para difundirlo sobre el barroco precisamente, y que él me hizo favor de decirme que yo lo comentara. Era un libro de 500 páginas y tenía yo 3 días para leerlo. Pues obviamente que no lo puedes leer todo, pero pues creo que no quedé mal de la presentación en Tlaxcala, que había obispos, arzobispos de Europa y de América, y cuando yo presento esta ponencia, la extraña casa de San Luis Tehuiloyocan, pues crea todo un impacto, ¿verdad? Porque pues había arzobispos, obispos, unos estaban de acuerdo, otros en desacuerdo, y total que incluso el moderador era el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia en ese momento, y pues levantó la mano el doctor Santiago Sebastián, que estaba hasta atrás, y como era un erudito, pues dio su punto de vista extraordinariamente, de una cátedra de la importancia que tenía este edificio. Y bueno, pues quedaron mal ahí mucha gente, porque pues por su ignorancia del conocimiento de las imágenes, y que yo había estudiado. Y entonces, pues ahí el secretario de Cultura en ese momento del gobierno del Estado me esperó a la salida y me dijo, oiga, yo quiero publicar un libro. Digo, no, pues esta es una ponencia de 15 páginas. No, pues cuando usted haga un libro, pues entonces, y bueno, pues un libro, me puse a hacer el libro, se lo llevé al doctor Santiago Sebastián en los cursos de verano, a Valencia, que me había invitado además a dar una conferencia en la Universidad de Valencia sobre el barroco, y él sobre el barroco en España, y yo sobre el barroco en México. Ah, qué bien. Y le llevé el libro dedicado a él, porque además está dedicado a él, en la primera página, erudito en la iconografía y en la iconología cristiana. Y esa es la historia, y después pues hice varios libros. El último fue La guarida del diablo, que ya es corregido y aumentado, y bueno, pues ha tenido mucho éxito a nivel internacional, porque lo he presentado en España, etcétera. Y luego pues se vino la pandemia ya, ¿no? Porque me habían invitado incluso a la posibilidad de presentarlo en Italia, a las autoridades eclesiásticas, etcétera, porque eso es parte de la historia
de las religiones. O sea, no es cosa de que digas, ay, que está el demonio ahora, ni nada. Eso fue en el siglo XVIII, donde México se vio invadida, como muchos países, por la magia. Es decir, se contrataba a una persona y usted, por ejemplo, decía, no, es que quiero que llueva. Pues el señor iba y ponía cohetes de arranque, ¿verdad? Para que lloviera y si le funcionaba. Pero algo es que yo quiero, por ejemplo, que esta mujer que se enamore de mí, etcétera. En fin, claro, era farsa, pero hay todo un libro que hizo Luis González y González, erudito, doctor del Colegio de México, al cual tuve la fortuna de conocerlo y entrevistarlo para hacer precisamente mi libro. Y él escribió un libro que se llama El Siglo Mágico, cómo se contrataba a estas personas, ¿verdad? Para los fines que alguien perseguía, pagándoles, obviamente, ¿no? Oiga, en esta carrera tan extraordinaria, pues le ha tocado conocer mucha gente. Mucha gente, sí. Platíquenos alguna anécdota de alguien que haya tenido contacto. Bueno, pues es el caso del doctor, para mí, Portilla, una eminencia, pero como profesor, una gente muy preparada, pero en su vida normal era una gente muy sencilla y le gustaba mucho que los llevara a él y a su esposa, los llevara a Cholula, y ya que íbamos a la pirámide y hice las gestiones para que viera a los bebedores de pulque y eso, porque ya no se permite entrar, pero a él le permitieron entrar y yo tomé las fotografías, etcétera. Y ya saliendo siempre me decía, Terán, necesito que me lleve usted al mercado a comerme una rica semita poblana con chicharrón. Esa es de las anécdotas más increíbles que yo he tenido. Una persona, el doctor Antonio Rubial, que ha sido mi maestro en la UNAM, que es también un erudito en la cuestión eclesiástica, ha escrito cantidad de libros sobre los franciscanos, los dominicos, etcétera, etcétera. También he tenido la fortuna de que él me haya presentado algunos libros. Él me ha presentado, por ejemplo, el de San Francisco Acatepec, que tuvo con una investigadora y yo, tuvimos el premio también de Lina, de este libro, y que es uno de los casos donde se utilizó, por ejemplo, muy importante, que luego me comentará usted, la cal, porque toda la fachada está hecha con argamasa, la ornamentación está hecho con azulejo y con ladrillo. Entonces se hizo con cal apagada. En el siglo XX la cal quedó menospreciada, arrinconada para llegar a materiales contemporáneos. Y usted fue de los primeros arquitectos, restauradores, que regresaron a la cal. Efectivamente. Que empezaron al uso de la cal en piedra, la cal apagada. Claro, pero eso se lo llevo a mi maestro, el ingeniero Luis Torres Montes, que él es el que me dio la clase de conservación de materiales y que él nos indicaba que era importante que utilizáramos los mismos materiales porque con los que se había hecho el edificio. Eso nos inculcó muchísimo. No solamente la cal, sino el trabajo de la arcilla, por ejemplo, para el adobe o para los morteros, ¿sí? Los morteros también se pueden hacer también con arcilla. Lo que pasa es que se ha perdido mucho esa tecnología, ¿sí? Y lo mismo, otro tipo de tecnología histórica que se ha perdido mucho en nuestro país, ¿sí? ¿Y qué se puede hacer para recuperar esos saberes? Pues es el conocimiento yo he divulgado mucho esto en mis cursos, en las maestrías del país, los he divulgado mucho, y de hecho, usted recordará que en el 2018 se hizo un diplomado que me encargó la Facultad de Arquitectura para, en el 19, se iba a hacer el primer congreso en México de Historia de la Construcción, ¿sí? Que se ha hecho en España y en Portugal, y que yo he participado casi a la mayoría de ellos. Entonces el doctor que organiza esto de Madrid me hizo favor de invitarme a esos congresos, y posteriormente el director de la facultad me dijo que por qué no organizaba yo previamente un curso, porque hay mucha ignorancia, y perdón que lo diga así, en el campo de la construcción, tanto de los arquitectos como los ingenieros civiles, del desconocimiento de la construcción en el pasado, ¿sí? Que no es lo mismo, que quede claro, que la historia de la arquitectura. Son dos cosas que se complementan, pero que son distintas. Porque, por ejemplo, en la historia de la construcción, no solamente vimos los materiales, sino la extracción de esos materiales históricos, cómo se ocuparon, cómo se aplicaron en los edificios históricos, y
una cantidad de cosas que se pudieron. Yo tuve, por supuesto, usted fue uno de los invitados principales. Gracias. Para dar sobre la cal, pero tuve gente especialista en sobre el adobe, tuve otros especiales, 15 profesores que busqué por todo el país para invitarlos, para que dieran su versión de una determinada temática dentro de este diplomado, para que cuando se hiciera el congreso, que fue en el siguiente año, en el 2019, que fue en enero, que se hizo en México, auspiciado por la UNAM y la Facultad de Arquitectura, pues ya tuvieran conocimiento los profesores y los alumnos que iban a participar en ese congreso. Entonces ese fue como un buen antecedente haberles inculcado. Entonces yo pienso que el problema viene de raíz, porque en las escuelas de arquitectura o facultades de arquitectura en nuestro país y las ingenierías nos enseñan los materiales históricos. De hecho, yo he tenido la fortuna de ser invitado a muchas universidades, incluso la Benemérita Autónoma de Puebla hace unos años, la Facultad de Ingeniería, que dio un curso en una maestría sobre materiales y técnicas históricas, cómo funcionaban y cómo funcionaban estructuralmente los esfuerzos, etcétera, etcétera. Porque generalmente los egresados saben de concreto armado, como yo también estudié el concreto armado, pero eso para los edificios contemporáneos. Pero eso es fatal, utilizar el cemento, utilizar el concreto y sobre todo el concreto armado, esto es fatal por su dureza. No tiene la flexibilidad que, por ejemplo, tiene la cal. La cal es un material maravilloso. Yo he descubierto que es antisísmico. ¿Por qué es antisísmico? Porque los morteros que se utilizaban, generalmente he visto que en los contratos de obra que he encontrado en varias ciudades del país, he estado en los archivos, la proporción común y corriente era proporción 1:3. Es decir, 3 de arena y 1 3 de arena y 1 de cal. O sea, de muchísima riqueza. Hoy la proporción es terrible porque utiliza hasta 7 de la cal hidráulica, etcétera, etcétera. Y bueno, pues no tiene la calidad que tienen prácticamente la cal que yo le llamo cal apagada, porque además abunda mucho. Económicamente es mucho mejor en una obra de restauración, porque tiene un abundamiento a veces del 100 o más del 100%. ¿Sí? Digo, yo lo he comprobado en obra y en la cuestión de presupuestos. ¿Sí? Yo siempre la utilicé, yo prácticamente la utilicé. La he utilizado en todas las obras. Si usted me pregunta en qué obra, en el Real Hospital de San Pedro, que ahora que es un museo en Puebla, en la Capilla del Tercer Orden, que la rescaté de la ruina, que está junto a San Francisco, que ahora es una biblioteca, la Biblioteca Miguel de la Madrid, también lo utilicé, que era una ruina y que de hecho querían demoler la Dirección de Sitios y Monumentos y yo me opuse. Y le dije al doctor Toski, al gobernador, no, yo lo puedo rescatar. No, es que está en estado ruinoso, no importa, estado ruinoso, la podemos rescatar. Y ahora, claro, en aquella época iba a ser para artesanías. Desgraciadamente, como siempre sucede, llega otro gobierno y se les ocurre otras ocurrencias, como siempre sucede en nuestro país. Y bueno, pues se convirtió, no está mal que se haya convertido en biblioteca. Pero el Real Hospital de San Pedro yo lo había hecho, la única biblioteca pública que había en México, en Puebla, para enseñanza media, o sea, para secundaria y preparatoria. Y tuvo mucho éxito varios años. Uh-huh. Pero luego alguien le metió a otro gobernador que llegaba de que fuera ahí museo, y bueno, pues alteraron definitivamente el edificio y ahora pues hasta lo alquilan para bodas, etcétera. Perdón que diga estas cosas, pero es una realidad. Es una realidad. Yo siempre hago además la denuncia porque bueno, usted ha sido siempre destacado defensor por su rol exigente y valiente defensor del patrimonio. Y la verdad es que con esa libertad que se ha dado usted de hacer esa labor ha ayudado mucho pues, a que exista hoy una mejor condición, ¿no? en el patrimonio edificado. Pues sí, el problema siempre de la defensa del patrimonio son las autoridades
que generalmente tienen dentro de su equipo gente que no desconoce totalmente qué es el patrimonio en general cultural, pero sobre todo menos el patrimonio arquitectónico y urbano, también lo desconoce, o llamado patrimonio construido, para unificar las dos cosas. Pero ese es el principal problema, porque no tienen gente consciente de la defensa del patrimonio y sobre todo gente ejecutiva. Generalmente contratan empresas que nada tienen que ver con la restauración y no contratan a los arquitectos restauradores. Digo, en Puebla hay buenos arquitectos restauradores. En Puebla que pues he tenido la fortuna que yo formé en la UPAED y formé en la Universidad de Guanajuato, pero que eran arquitectos poblanos, formé mucha gente. Y aquí en México, por supuesto, también. Yo fui coordinador de la maestría de restauración durante casi 5 años en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Y en Oaxaca, ¿no? Con la URCE. Bueno, en Oaxaca, en San Luis Potosí, en Guanajuato, en fin. Sí, porque es protesta con propuesta, digamos. Claro. Usted ha sido un defensor, pero al mismo tiempo está proponiendo, formando, investigando. Pero sobre todo, yo lo que les pido es que hagan investigación. No se pueden quedar con los conocimientos de hace 30 años o 40 años de la restauración, no. La restauración va más a prisa a nivel mundial que nosotros mismos. Entonces tenemos que estar al tanto de lo que se hace en otros países y ver si es factible o no es factible en nuestro país, porque hay cosas que no son factibles en nuestro país. ¿Sí? Usted sabe que la pionera, por ejemplo, es Italia en las cuestiones de restauración, ¿sí? Pero algunas cosas pueden ser compatibles en nuestro país, pero a veces no, por como el clima, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Dependiendo de ello, pero eso hay que hacer. El que no hace investigación no puede estar actualizado. Un arquitecto restaurador que no está actualizado, pues no va a funcionar. Y además hay un vacío en cuanto a investigación de estos materiales tradicionales como la cal, en comparación con lo que hay digamos, desarrollado con materiales contemporáneos. Claro, sí. Es así, ¿no? Sí, totalmente, sí. Sí, se puede utilizar materiales contemporáneos, pero dependiendo para qué. Por ejemplo, la Catedral de México, yo he tenido la fortuna de las distintas intervenciones que se han hecho, que me han permitido ir a observar, tomar, filmar, tomar fotos. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de la maestría, un ingeniero que era un verdadero erudito en cuestiones de esto, enderezó la Basílica de Guadalupe en 24 horas. Enderezó la catedral con pilotes de control a 35 metros y me invitó a que bajáramos hasta las bases de las pirámides, que estaban todas decoradas, y eso que fue una cosa verdaderamente para mí extraordinaria. ¿Sí? Entonces tuve esa fortuna. Durante 24 horas estuve pegando ahí viendo, porque todo fue a base de matemático y con toda una tecnología que él inventó, este ingeniero González Flores, de buen recuerdo que yo tengo de él, porque aprendí muchísimo de él, para poner con gatos hidráulicos y levantar y enderezar la Basílica de Guadalupe. ¿Cómo ha cambiado el campo de la restauración arquitectónica desde que usted comenzó su carrera al día de hoy? Pues en general mira, en México. Desgraciadamente en México pienso que no ha avanzado mucho. Eso va a depender mucho de las universidades y de los profesores que imparten en las universidades. Que sobre todo que tengan experiencia en restauración, porque ese es uno de los grandes problemas. Generalmente a veces contratan profesores que no tienen experiencia en restauración. Y si no se tiene experiencia en restauración, pues no se puede actualizar, ¿sí? Entonces simplemente es una parte lo que dan, sobre todo en la clase de proyectos, pues sería una cuestión de carácter teórico y no puede ser. Definitivamente el que da proyectos, así como en arquitectura, el que da proyectos, debe ser una persona que haya practicado. Yo he tenido la fortuna de practicar la restauración y esos conocimientos después transmitirlos a través de la docencia, ¿sí? Y de la academia, transmitir esos conocimientos a las universidades, a los colegios de arquitectos, pues he recorrido prácticamente el país
Ahorita ya estoy un poco retirado por problemas de mis cuerdas bucales, de tantos cursos que he impartido, cursos, conferencias, etcétera. Y también en el extranjero he tenido la fortuna de por ejemplo, la universidad en Madrid, en una maestría de restauración también me han invitado en muchas ocasiones a impartir cursos de verano sobre restauración, y en otras universidades que tienen maestrías en restauración, o especialidades, en algunas son especialidades. Así es que pues más o menos he recorrido y he tratado de, precisamente lo que yo investigo, eso es lo que yo llevo al aula. O sea, no cosas como usted bien me preguntaba, y muchas veces les digo, hay que utilizar los métodos tradicionales. No quiere decir que la tecnología no es que nos la hagamos a un lado, no. Pero a veces la tecnología es incompatible en el uso, por ejemplo, de los materiales o de los morteros, son incompatibles con los edificios históricos, porque los edificios históricos, como bien decía el doctor Efraín Castro Morales, se hicieron con los materiales de aquella época, era la cal, el adobe, la piedra, el ladrillo, y todos hicieron muros, arcos, bóvedas, cúpulas, todas se construyeron de esa manera. Entonces hay que restituir en las reestructuraciones de los edificios, hay que restituir con los propios materiales para que sigan estructuralmente funcionando de manera como se crearon inicialmente. Si uno les pone otro tipo de material, yo tengo malas experiencias, lo que se han hecho en los sismos y que se han sido intervenidos por concreto armado, por ejemplo, torres que les ponen marcos de concreto armado, ha sido fatal. He tomado las fotos como cuando se viene un nuevo sismo, se han caído las torres, no por en sí, que están bien, se han cuarteado, pero se han caído por los marcos de concreto armado. ¿Por qué? Porque actúan con un ariete que golpea los muros del concreto armado, porque es mayor su dureza que los materiales históricos, como la piedra, el ladrillo, las argamasa, los morteros, la arcilla, el adobe. Muy de acuerdo. El confinamiento genera problemas. Totalmente. El concreto debe ser rechazado totalmente del campo en la reestructuración de edificios históricos, porque en lugar de ayudar, es todo lo contrario. Posteriormente uno va a ver. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, las veces que se ha caído la iglesia de Cholula, la que está sobre la pirámide, la iglesia de los Remedios. Yo he demostrado, porque la persona, no voy a decir el nombre para no comprometerlo, pero que la intervino, pues utilizó concreto armado, y por eso ha caído en 2 ocasiones en los sismos, ¿sí? Ese es uno de tantos ejemplos. Oiga, ¿cómo ve el futuro de la restauración de monumentos pues mire, en México? Yo creo que yo ya puse mi grano de arena. Yo ya me he retirado de la docencia de la restauración en las maestrías, precisamente porque me he dedicado sobre todo muchísimo a la investigación, principalmente. Pero he formado gente, que espero que gente que yo he formado, pues ahora sean los que lleven esta nueva doctrina, yo diría, de la restauración, haciendo conciencia que los materiales históricos se deben de respetar, y no colocándole con materiales que no son acordes, ¿sí? Simplemente no son acordes con los materiales históricos, de los materiales de dilatación, etcétera, etcétera, que no tienen las mismas cualidades. Entonces, pues yo simplemente invito a la gente que está en el campo de la restauración, sobre todo que haga investigación, porque ese es uno de los grandes problemas, que no se hace investigación en la restauración. Pocas gentes que yo los he invitado a que hagan investigación con respecto al uso de los materiales adecuados. La palabra adecuada es que no sea otro más que materiales históricos. Por ejemplo, cuando yo no he encontrado necesariamente utilizar la cal, que es el material por excelencia, que hay que recordar que se utiliza desde Mesopotamia. Estamos hablando de hace
varios miles de años que se utilizó, y lo mismo la arcilla. Son los dos materiales que ha realizado, los han transformado la humanidad, que ha sido la arcilla para hacer el adobe y la cal para hacer los morteros. Son los materiales más increíbles que haya hecho la historia de la humanidad y que debemos de seguirlos utilizando, ¿sí? Porque tienen cualidades y los siglos han demostrado las cualidades que tienen esos materiales y que no tienen los materiales contemporáneos. Los materiales contemporáneos se tienen que utilizar para la arquitectura contemporánea, pero no para los edificios históricos. Y este podcast Legados Icónicos siempre lo terminamos con una pregunta. Sí. Y la pregunta es, si usted pudiera hablarle a las siguientes generaciones, ¿qué 3 consejos les daría? Bueno, pues los principales consejos a ellos es, pues el principal consejo es actualizarse. Para mí sería una actualización de conocimientos, ¿sí? Y ser sobre todo coherente, actuar con honestidad dentro del campo de la restauración, ¿sí? Eso es fundamental, ser honesto, ¿sí? Quien lo contrate, aunque le diga que, oiga, es que tiene que utilizar estos materiales, etc. No. Yo soy el arquitecto restaurador, por lo tanto yo tengo que utilizar los materiales que yo sé que van a funcionar, ¿sí? Y sobre todo, el principal consejo es el respeto al edificio histórico. Eso es fundamental, el respeto al edificio histórico. De ninguna manera alterarlo, ¿sí? Con esta última sismo del 2017, en nuestro estado de Puebla, bueno, hemos visto cosas muy desagradables, sobre todo en Atlisco, que se han caído varias cúpulas, como en el Templo de la Merced y otros edificios que yo previamente había estudiado cuando todavía estaban íntegros, edificios barrocos, y que ahora es una desgracia que se hayan caído, y que hay propuestas de hacer cúpulas hasta de concreto o estructuras metálicas, etcétera. O sea, eso es la ignorancia de quienes proponen este tipo de cosas, ¿sí? Generalmente es por una ignorancia, un desconocimiento de ello. Entonces, pues mi principal es que los edificios se respeten, su historicidad, incluso su historicidad. O sea, por historicidad hablo de las diferentes etapas históricas que tiene el edificio, siempre y cuando los agregados no estén alterando estructuralmente el edificio. De eso sí es necesario, por ejemplo, una intervención que se llama liberación. Okay. ¿Sí? Muy bien, doctor. Pues no sé si quiere agregar algo para ya despedirnos. Pues no, pues que vean también las publicaciones que he realizado en el campo de la restauración. Sí, por ejemplo, lo que publiqué en Chile, que ha dado la vuelta al mundo, porque pues, es toda una metodología sobre la intervención en un edificio histórico. La metodología es el orden que debe de llevar un arquitecto restaurador para la intervención en un edificio histórico, desde su investigación de los materiales, una investigación histórica, el deterioro del edificio, etcétera, etcétera, todo, y después seleccionar los materiales adecuados, ¿sí? Pero esto está en internet, Ahí vamos a poner algunas ligas para que pueda... Algunas ligas, si yo le puedo dar después el nombre, esto me lo publicó el Centro de Restauración de Santiago de Chile, donde yo he ido a dar por allá conferencias y cursos en Chile, y bueno, pues un día me invitaron a que hiciera por ahí un artículo, y bueno, pues en ese momento fue el más adecuado, el que yo fui a dar, porque fue en el Congreso de Americanista. Yo iba realmente como historiador a presentar otra cosa, y bueno, entre ellas fui a presentar lo que había afectado el sismo del 2009 en Puebla. ¿Fue 2009 el sismo? 99. No, 99, perdón. 99. Y de hecho a mí me enviaron por parte de la alcaldía de Puebla a que yo fuera a presentar una ponencia a Santiago de Compostela. Esa es otra de las cosas que tengo, ese gran gusto que me mandaron como conferencista, lo que estábamos haciendo para reintegrar el que se cayó por parte del frente del Palacio del Ayuntamiento. Inmediatamente me llamaron, yo hice un dictamen y les di las normas de cómo se tenía que hacer. En este caso fue una reconstrucción, porque ahí ya no fue restauración, porque se había caído una parte,
Pero yo conocía el tipo de viguetas, el tipo de bovedillas que se habían colocado. Conocía yo el arquitecto que hizo el proyecto, el arquitecto Hall, que era un inglés, que estuvo haciendo los ferrocarriles en Puebla y luego ganó para hacer el palacio. Soy historiador de la arquitectura, tengo que saberlo. Y después supe hasta quién lo había llevado a cabo la obra, un ingeniero, que era un ingeniero de la familia Bello, que trabajó mucho, y otros ingenieros. Estoy hablando de finales del siglo XIX a principios del siglo. Se volvió a reinaugurar el Palacio del Ayuntamiento, creo que en 1906, algo así. Okay. Entonces yo sabía perfectamente, y además me metí al archivo y encontré todo el archivo que había hecho Hall, el proyecto, para hacer el Palacio Municipal. Entonces con eso pues, tenía yo toda la información. Entonces por eso me mandaron a Santiago de Compostela y tuvimos la fortuna de que competimos con varias naciones, entre ellas con Japón, con China, etcétera, etcétera. Y logramos que Puebla es la única que ha tenido la sede de alcaldes, ni siquiera la Ciudad de México, de hacer de patrimonio de alcaldías de la humanidad. Fue en Puebla en el año 2001. ¿Sí? Wow. Qué fascinante vocación, qué fascinante profesión. Le agradecemos mucho por el legado icónico que nos deja hoy, que nos comparte en estas historias que nos inspiran a conservar el patrimonio cultural. Muchísimas gracias por su tiempo, por recibirnos aquí en su oficina. No, con gusto. Y a todos ustedes que nos sintonizan, pues espero que también les haya inspirado, seguramente sí, estas historias que nos platica el doctor Terán Bonilla. Estén atentos para nuestro próximo episodio de este podcast Legados Icónicos con Oxical, en este marco del 40 aniversario. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.